Últimamente se escucha mucho hablar acerca del salto cuántico. Te dicen que lo decretes, que lo visualices con fe y en poco tiempo puedes tener una mansión, autos de lujo. Y no es mi intención desacreditar a nadie, pero sí quiero decirte algo que muy pocos dicen. Y es que el salto cuántico sí existe, pero no es instantáneo. El término de salto cuántico en la física tiene que ver cuando una partícula salta de un nivel a otro sin pasar por el medio. Pero esto no significa que no requiere una cantidad exacta de energía para su transformación. O sea que sí hubo una transformación, pero no fue visible. Igual pasa en lo espiritual. Le pasó a José, le pasó a la mujer del flujo de sangre que tocó a Jesús y a muchas otras personas en la Biblia. Ahora, sí, estamos destinados a vivir en abundancia. Fuimos creados para vivir en abundancia. Pero ¿quién te dijo que el hecho de no tener una mansión, no tener autos o cosas caras, te hace vivir una vida de basura o una vida de, como lo he visto en videos por ahí? ¿Quién te dijo eso? Bueno, sí, lo sé, las redes sociales. Las redes sociales todos los días nos venden eso. Nos venden que si no estás con el iPhone más caro, con las cosas más caras, las cosas de lujo, entonces tu vida es una vida de miseria que no vale nada. Pero, ¿y si realmente ese salto cuántico fuera volver a retomar ese propósito y conectarte con ese destino eterno para el cual fuiste creado? Y si el salto cuántico, más que tener que ver con tu cuenta bancaria, tiene que ver con tu transformación para que puedas dar al mundo de lo que Dios te trajo en esta tierra, de lo que Dios puso dentro de ti para que dieras. Por otro lado, están las personas con paradigmas religiosos que dicen que el salto cuántico es brujería, nueva era, cosas raras. Pero son personas que quizás están tan limitados espiritualmente que lo que no entienden le llaman herejía. Pero en la Biblia está llena de saltos cuánticos. Llámale salto cuántico, llámale fe y lógica. En realidad, los milagros, esa fe y lógica, son ese salto. Pedro caminó sobre el agua, eso es ilógico. José salió de la cárcel a gobernar, eso es algo ilógico. Son esos cambios que no tienen explicación. Y la Biblia está llena de cambios, de cosas raras que no tienen explicación. Porque el reino no se vive por lógica, se vive por fe, se vive por diseño. Y es eso lo que quiero mostrarte en este día. Permíteme contarte la historia de Mefiboset. Mefiboset era un niño como cualquier otro. Le gustaba correr, saltar, jugar. Era un niño de la realeza, era príncipe, nieto de un rey. Pero cuando era muy pequeño, hubo una guerra en su nación, su nodriza lo cargó, salió corriendo, se le cayó en el camino y él quedó lisiado. Él se lo llevaron a otro lugar, de hecho la traducción de ese lugar es un lugar de tristeza, un lugar de dolor. Y creció toda su vida como una persona mendiga, como una persona que no sabía realmente cuál era su origen. Creció con una identidad distorsionada, porque era un príncipe, pero vivía como un mendigo. Hasta que un día pasaron muchos años y lo manda a llamar un rey para devolverle todo lo que le pertenecía, sus tierras, todo, y él no se sentía digno de sentarse en esa mesa, cuando él fue destinado a la realeza. Y muchos de nosotros nos sucede así. Fuimos destinados a grandes cosas, fuimos destinados a vivir una vida con propósito, con honra, una vida con abundancia. Pero no nos creemos la identidad de hijos que tenemos, la identidad que Dios nos dio. Muchas veces vivimos en un lugar de tristeza, como Mefiboset, en un lugar de dolor, cuando fuimos destinados a vivir diferente, a vivir con propósito, a vivir con destino de grandeza. Y esto no necesariamente tiene que ver a luces, fama, gloria. Tiene todo que ver con que tú des al mundo de lo que Dios te dio.
Tiene todo que ver con que tú explotes tus talentos, tus dones, con que saques a la luz ese tesoro tan valioso que Dios depositó dentro de ti. La vida de Mefiboset dio un salto de un día a otro. Pasó de vivir en un lugar como un mendigo, creyendo mentiras, creyendo una identidad distorsionada, a vivir una vida de realeza a la que originalmente fue destinado. Lo mismo que pasó con José, pasó de la cárcel al palacio. Pero lo vemos quizás como que sucede de un momento a otro ese salto, pero lo que no vemos es que hay un proceso de transformación, porque antes de que suceda ese salto, tiene que haber una transformación. José pasó años siendo procesado, siendo transformado, siendo renovado, para cuando llegara ese momento de pasar de ser un preso, de estar en un lugar injustamente, a gobernar, ya estaba preparado. Y eso es lo que muchas veces no nos dicen, porque nos hablan de manifestar, nos hablan de decretar, y eso está bien decretar por fe, eso está bien, de llamar lo que no es como si fuera. Pero no lo podemos hacer creyendo que va a suceder de un día a otro sin un proceso necesario para formar madurez, para formar nuestro carácter. Porque cada persona de la Biblia que vivió ese salto tuvo que pasar por un proceso de madurez, por un proceso de transformación. Porque si no, no iban a estar preparados para cuando les cambiara la vida de un momento a otro. Y eso es lo que no se ve. Eso es lo doloroso del salto cuántico del que nadie habla, porque hablamos lo bonito, pero tiene que haber un proceso mental de renovación. La Biblia habla de renovar nuestra mente. Es necesaria una transformación en la mente, es necesaria una transformación en nuestro carácter. Todo esto nos va a conllevar a ese momento de ese salto. Cada persona que vivió un momento glorioso en la Biblia, tuvo un momento de transformación. La mujer del flujo de sangre, antes de tocar el manto de Jesús y ser sana, ella se alineó con la versión suya sana. Ella se alineó lo que no era como si fuera. No tuvo que Jesús orar por ella, ella se alineó a esa versión, se aferró a eso por la fe y fue sana. Pero ella lo vio antes de que sucediera. Cuando el hijo pródigo, dice la Biblia, que volvió en sí, que recordó, él no fue transformado cuando volvió a la casa, fue transformado antes. Y eso es precisamente a lo que Dios nos quiere llevar. No es que vas a ser transformado cuando las cosas cambien. Es que tú te tienes que alinear a la versión de ti que Dios diseñó desde lo eterno antes de que esa versión se manifieste aquí en este plano físico. Tienes que alinearte a esa visión, a esa versión eterna que Dios destinó para grandeza, para cosas extraordinarias que van a transformar tu vida, tu generación y todo el que tenga contacto contigo. Y tal vez no lo estás viendo aún, no estás viendo el palacio, los resultados visibles. Pero si algo dentro de ti se está transformando, estás en ese camino. Porque antes de que suceda ese salto o esa transformación, comienza con una incomodidad santa. Comienza con eso dentro de ti que te dice, ya no eres el mismo, pero todavía no eres el que fuiste destinado a ser desde lo eterno. Hay algo dentro de ti, una voz interna que te empieza a hablar, esa voz del espíritu que te empieza a decir, hay algo que está empezando a incomodar, porque dentro de ti está gritando ese destino para el cual fuiste diseñado. Quizás todavía no estás en ese lugar y ves lejos que llegue ese momento, pero te digo, si estás sintiendo eso que te está llamando a encontrarte, a no negociar tu identidad, a volver al Padre, a volver a ser uno con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, a volver a ser uno con tu propósito, a volver a activar tu fe, a volver a
a decretar, pero no desde decretos vacíos, sino desde la identidad de hijo, de entender de que tu herencia no se negocia. La Biblia dice que la creación gime, aguarda, espera con ansias la manifestación de los hijos. Y los hijos son los herederos. No está hablando que espera con ansias la manifestación de los influencers, de los religiosos, no, de los hijos. El salto no comienza cuando las cosas cambian afuera, sino cuando tú decides que no vas a volver atrás y que lo que hoy comenzó es una activación para que empiece dentro de ti a accionar en fe para todo ese destino de grandeza que Dios soñó para ti desde lo eterno.